Roxana Juárez Parra, consultora en seguridad nacional. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Un gusto estar otra vez contigo. Roxana, igualmente, y un tema complicado por todas partes en el que se ve poco probable que haya, digamos, una solución ante este trasiego del fentanilo, pues una de las drogas más mortíferas de los últimos tiempos, si no la más. Bueno, en primer lugar, me parece que el problema más grande es que el propio gobierno, que debería de dar soluciones, lo esté negando que hay un problema. Y no solamente es un problema de crimen organizado, que bueno, de eso vamos a hablar con mayor profundidad, sino que es un problema de salud pública, o sea, que ya está afectando a los ciudadanos mexicanos, principalmente en estados de la frontera norte. Entonces, me parece que negarlo tiene muchas aristas en contra de inclusive los derechos humanos de nuestra propia gente. Ahora, hablando de crimen organizado transnacional, el problema es que al no atender flagelo de la delincuencia, lo que estamos propiciando es que nuestro país se convierta en una amenaza de seguridad nacional para otros países. Bueno, estamos viendo que la declaratoria de los propios norteamericanos ya trae un tono de amenaza de seguridad nacional, ya no solamente de seguridad exterior y en un plano bilateral. Entonces sí creo yo que el asunto de este tema de que nos volvamos una amenaza para la región es muy, muy grave. Una amenaza que ya somos, y como bien dices, lo absurdo de negar lo innegable en el tema del fentanilo en México, Roxana. Absolutamente. Mira, Sofía, algo que es muy interesante que tenemos que tomar en cuenta es que recordemos los tráficos, digamos, de marihuana, recordemos la cocaína, recordemos que, por ejemplo, en el caso de la cocaína estamos hablando de una droga que tenía que ver con determinada moda, con determinadas círculos sociales. El fentanilo es una droga que llega a todas las clases sociales porque es de muy fácil acceso, tiene unos amplios márgenes de ganancia para el crimen organizado y bueno, está llegando a manos de los jóvenes y no tienes que tener digamos, una posición económica importante. Es una droga al alcance de las manos de cualquiera. Ahora, por otro lado, estamos dándonos cuenta, bueno, los propios norteamericanos hicieron un diagnóstico, pero nosotros sabemos, quienes se dedican a analizar la seguridad, sabemos que todas estos precursores químicos que llegan de China, por más que haya un convenio en temas de seguridad entre China y Estados Unidos, sabemos muy bien que el crimen organizado siempre va a encontrar la forma de allegarse a este tipo de precursores. Mira, te pongo un caso muy interesante de cómo funcionan estos grupos. Recordemos cuando la cocaína pasaba de Colombia hacia Estados Unidos y cuando se empezaron a poner frenos, empezaron a buscar otros mercados. Ahora tenemos estos mercados en África y en Europa. Cuando en Europa quisieron detener el flujo de cocaína, comenzó a meterse por el África subsahariana y ahora tenemos un problema muy grande allá. Entonces, sí creo yo que el asunto del crimen organizado es global, es transnacional y no lo estamos abordando de ese modo. Roxana, y en este contexto del tráfico de drogas, hoy principalmente también de fentanilo a Estados Unidos, pues la nota que ha trascendido este día es la extradición de Ovidio Pereira, que seguramente es un gran logro para las autoridades de aquel país en su lucha por detener el tráfico de muchas otras drogas, además del fentanilo, a Estados Unidos, y la crisis de salud que ha generado esto. Perdón, Ovidio Guzmán, estoy diciendo el nombre de otro Ovidio, una disculpa. No, entiendo bien. Muchas gracias, Sofía. Mira, yo pienso que esta extradición no va a detener el problema que ya tenemos. En México al interior tiene muchos problemas con su estado de derecho, de impunidad. La gente no está teniendo acceso a la justicia y tenemos una serie de problemas y de pendientes de falta de resultados de seguridad y justicia que el gobierno no está atendiendo. Número uno.
Yo creo que nos tendríamos que acordar, por ejemplo, quizá hay mucha gente que te está escuchando no habían nacido, pero hemos de recordar esa época en que se hablaban de los cárteles, de los grupos delictivos, y la gente lo veía como muy lejos de su propia realidad. Ahora no es así. Ahora el crimen organizado y el Estado de Derecho me parece que a todos nos está alcanzando. Esta extradición no nos va a resolver nada. Tampoco va a resolver el tráfico de fentanilo, porque están los hijos del Mayo Zambada, porque están los hijos del Chapo Guzmán y porque está el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahora tenemos un problema de empoderamiento de los cárteles tan grande que inclusive tenemos explosiones, están usando los explosivos en contra de la población, de los propios policías. Entonces yo creo que esta es una cuestión política, como desgraciadamente en este terreno en el que cae siempre el asunto de la seguridad pública y de la seguridad transnacional. Ahora, me parece que sí deberíamos de tomar más en cuenta los ciudadanos esto que está haciendo el gobierno en términos de seguridad y de justicia. Quien quiera que esté el próximo presidente o presidenta en el próximo sexenio, tendremos que exigirles mayores resultados. No podemos seguir teniendo el ejército en las calles y necesitamos que una extradición no sea la solución, porque no es. Además, mira, a mí me parece que las extradiciones es el resultado de que nuestro propio país no puede hacer justicia y no puede hacer las investigaciones correspondientes. Y que no confía, obviamente, Estados Unidos en que se haga justicia, pues acá en México cuando se detiene este tipo de narcotraficantes. Ovidio Guzmán López, llamado el ratón o justo el rey del fentanilo, pero dices, no importa cómo lo llamen, no importa que sea el rey de este emporio internacional de fentanilo, porque hay muchísimos más y desgraciadamente en el talento para los narcotraficantes proliferan, Roxana. Cae uno y surgen otros 10. Absolutamente, absolutamente. Pues seguramente habremos de estar muy atentos a lo que viene con esta extradición, que como tú dices, pues como muchas otras no pasará a más, pero sobre todo con esta crisis por el fentanilo en Estados Unidos ante la negación de nuestro país de que aquí se produzca y se trafique. Y además, Roxana, lo que dices, ya no es que el crimen organizado opere allá lejos y medio los oigas mencionar, sino que ha afectado la seguridad en todos sentidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Absolutamente. Sí, es algo que primero a los mexicanos nos tendría que preocupar antes que a nadie. Mientras nosotros no exijamos justicia y seguridad, vamos a seguir creciendo como una amenaza para la región. Y una justicia que podemos exigir a través, como lo mencionamos con otros expertos y analistas en otros temas, Roxana, de ejercer nuestros derechos como debe ser, de informarnos y salir a ejercer el voto el año que entra, en espera de que tanto la seguridad en este sentido como en muchos otros temas que nos afectan y nos importan cambien. Así es, absolutamente, Sofía. Sí tendríamos que, ahora que estamos a las puertas de una coyuntura electoral, tendremos como ciudadanos que preguntarnos si esto es lo que merecemos, si esto es lo que queremos y hasta dónde queremos que vaya nuestro país en términos de seguridad y justicia. Que así sea. Te agradezco mucho tu tiempo esta tarde de viernes, Roxana Juárez Parra, consultora en Seguridad Nacional. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, Sofía. Un gusto. Igualmente y hasta pronto.